Todos se rieron del granjero cuando trajo a casa una locomotora oxidada. Le llamaron loco y tonto, se burlaron de él y bromearon a sus espaldas. Pero nadie esperaba que ese montón de metal cambiaría la vida de todo el valle y acallaría a todos los burlones. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El amanecer apenas despuntaba sobre las colinas cuando Thomas Hale se levantó de su cama de hierro, como lo hacía cada día desde que tenía memoria. El suelo de madera crujió bajo sus botas gastadas mientras cruzaba la pequeña cocina, donde el olor del café fuerte ya llenaba el aire. Lo bebió sin azúcar, tal como siempre, dejando que la amargura del líquido caliente le templara los sentidos y le recordara que un nuevo día de trabajo en la granja lo esperaba. Afuera, el horizonte se iba tiñendo lentamente de tonos pálidos, y la brisa fresca de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana. Su vida estaba marcada por una rutina inmutable: despertar antes que el sol, revisar los corrales, alimentar al ganado, reparar las cercas, cuidar los surcos de trigo que, aunque modestos, representaban toda su herencia y su orgullo. La granja de Thomas no era la más rica ni la más extensa de la región. Comparada con las vastas propiedades de los rancheros más acaudalados del valle, su tierra parecía pequeña, casi insignificante. Pero cada poste de madera que sostenía sus cercas, cada surco arado en el campo, cada callo endurecido en sus manos, era fruto de su perseverancia y de su resistencia ante las adversidades. Había soportado sequías, lluvias torrenciales, plagas y mercados injustos. Muchos de sus vecinos habían vendido sus tierras o se habían marchado en busca de una vida más fácil, pero él se había aferrado a ese pedazo de suelo como un árbol que hunde sus raíces en la roca. Aquella mañana, sin embargo, la rutina de la granja parecía desvanecerse en un segundo plano. Algo diferente latía en la mente de Thomas, algo que había comenzado días atrás en la tienda del pueblo, cuando escuchó a dos hombres hablar en voz baja sobre una subasta que tendría lugar en las afueras. El condado estaba liquidando maquinaria olvidada, herramientas oxidadas y restos de hierro recogidos de almacenes y caminos abandonados. Entre las listas, entre las voces indiferentes que mencionaban tractores viejos, camiones sin motor y chatarra inútil, una palabra había atrapado su atención con la fuerza de una chispa: locomotora. El rumor hablaba de una vieja máquina de vapor, traída de una línea férrea abandonada décadas atrás. Nadie le encontraba propósito alguno, más que el peso del metal destinado a la fundición. La idea había quedado revoloteando en la mente de Thomas, incomprensible incluso para él mismo. ¿Qué podía querer un granjero con semejante monstruo? Ni siquiera sabía con certeza cómo se trasladaba semejante armatoste. Y sin embargo, algo dentro de él le murmuraba que debía ir, que debía verlo con sus propios ojos. Con esa determinación silenciosa que marcaba cada uno de sus actos, terminó su café, se colocó el sombrero y salió hacia el corral. Realizó sus tareas con rapidez, como si la tierra misma supiera que ese día su dueño estaría ausente unas horas. Luego, sin decirle nada a nadie, enganchó su carreta y tomó el camino polvoriento hacia el terreno de la subasta. El bullicio del lugar era ensordecedor cuando llegó. Decenas de hombres con camisas arremangadas, sombreros sudorosos y dientes apretando tabaco se agolpaban alrededor de los lotes que desfilaban frente al martillo del subastador. Tractores de otra época, carretas a medio desarmar, montones de hierro retorcido eran ofrecidos entre gritos, risas y palmadas. Los compradores regateaban como en una feria, cada uno buscando una pieza que pudiera soldarse a otra para alargar la vida de sus máquinas moribundas. De pronto, el murmullo se transformó en carcajadas cuando apareció aquello que todos habían ido a ver, aunque nadie tuviera la más mínima intención de comprar. Dos enormes plataformas de carga arrastraban una mola imposible: la locomotora. El sol arrancaba destellos apagados de su superficie corroída. Sus ruedas gigantescas parecían petrificadas bajo capas de óxido, y el casco del caldero mostraba abolladuras profundas, como cicatrices de una guerra olvidada. Donde antes hubo ventanas, ahora quedaban huecos negros, y entre las juntas metálicas asomaban briznas de hierba seca, testigos del abandono. El subastador, con una sonrisa irónica, leyó la descripción: una locomotora de vapor
Condición, chatarra, precio inicial. No alcanzó a terminar. Una oleada de carcajadas recorrió a los presentes. Nadie levantó la mano. ¿Quién en su sano juicio invertiría en semejante ruina? Era un cadáver de acero, una reliquia condenada. Algunos lo miraban con desprecio, otros con burla, y no faltaban los chistes sobre cómo un granjero podría usar aquel monstruo para arar sus campos o para espantar cuervos. Pero Thomas no veía lo mismo que los demás. Allí donde ellos percibían muerte, él percibía resistencia. Aquella máquina había sobrevivido al tiempo, a la intemperie, al olvido. Seguía en pie, aunque fuera un amasijo de hierro. En cierto modo le recordaba a sí mismo, gastado, golpeado por la vida, pero todavía erguido. Su corazón se aceleró y casi sin darse cuenta levantó la mano. El silencio que cayó entonces fue breve pero intenso. Después una carcajada general lo envolvió, sacudiendo el aire como un vendaval. «¡El loco Hale se lo lleva!», gritó alguien, y las risas se multiplicaron. El subastador, incrédulo pero agradecido de terminar con aquella pieza que consideraba una carga, golpeó la mesa con el martillo. «¡Vendido al señor Hale!». Aquel fue el inicio de la leyenda y al mismo tiempo de la vergüenza. Cuando Thomas subió de nuevo a su carreta, las miradas lo perseguían con desdén. Algunos hombres se doblaban de la risa, otros se inclinaban hacia sus vecinos para repetir la noticia con burlona exageración. Las mujeres, con aire compasivo, movían la cabeza como si estuvieran asistiendo a la caída de un hombre respetable hacia la demencia. Los niños, sin entender del todo, empezaban a cantar canciones improvisadas sobre el granjero y su tren oxidado. En menos de una hora, la noticia se había extendido como fuego en hierba seca. Para la tarde, en cada esquina del pueblo se hablaba de la misma manera. ¿Escuchaste? Hale compró un tren. Sí, un tren entero. ¿Y para qué lo quiere? Para arar, dicen. Quizá piensa vender boletos a la luna. Las risas estallaban en cada grupo, y el nombre de Thomas, que antes era sinónimo de respeto por su perseverancia, se convirtió en motivo de burla. Al regresar a su granja, el camino polvoriento parecía más largo que nunca. El silencio de los campos contrastaba con el eco de las carcajadas que todavía resonaban en sus oídos. El cansancio pesaba en sus hombros, pero no era el peso del trabajo, sino el de la humillación. Sin embargo, cuando se detuvo un momento a mirar los surcos de trigo, a observar el horizonte rojizo del atardecer, algo dentro de él ardía como un rescoldo. No podía explicarlo en palabras, pero sabía que había hecho lo correcto. Entró a su casa, dejó el sombrero sobre la mesa y permaneció unos minutos en silencio. Luego salió de nuevo, contemplando el cielo encendido en tonos anaranjados y violetas. Se imaginó el enorme coloso de hierro reposando en sus campos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era locura lo que lo impulsaba, sino una certeza silenciosa. Ese monstruo oxidado tenía un propósito, y estaba destinado a revelarse solo a aquel que tuviera el valor de escuchar lo que nadie más veía. Con esa convicción se preparó para lo que vendría. Sabía que las burlas no harían más que crecer, que sus vecinos lo señalarían, que incluso su familia dudaría de su juicio. Pero también sabía que la semilla de algo más grande había sido plantada ese día en el terreno seco de las risas ajenas. Cuando la noche cayó y los coyotes aullaron en las colinas, Thomas se recostó en su cama con el eco de las burlas aún presente, pero con la firme resolución de no retroceder. La locomotora ya era suya, y aunque todavía no estaba en su granja, aunque era apenas un cadáver de acero abandonado en un patio de subastas, en su mente ya respiraba. Allí comenzaba no solo la historia de un hombre y una máquina, sino la de un valle entero que aún no sospechaba cómo cambiaría su destino. El rumor se había propagado tan rápido que, para cuando Thomas Hale regresó a su casa, después de la subasta, todo el valle lo sabía. No había granja, ni tienda, ni casa en la colina donde no se comentara con sorna la extravagancia de aquel hombre que había decidido gastar sus ahorros en un monstruo oxidado. Las carcajadas, las bromas y las miradas de compasión lo acompañaban incluso en el silencio de su propia cocina. Y, sin embargo, mientras cenaba en soledad aquella noche, con un plato de frijoles y pan duro,
Su mente estaba puesta en otra cosa, en la llegada de la locomotora. La espera no fue larga. Apenas unos días después, la caravana destinada a transportar el coloso de hierro apareció en el camino polvoriento que cruzaba el valle. 2 carretones enormes, reforzados con cadenas gruesas y arrastrados por caballos sudorosos, avanzaban con lentitud. El sol del mediodía caía implacable sobre el metal, arrancando destellos rojos y cobrizos de la piel corroída del gigante. El chirrido de las ruedas, el rechinar de los eslabones y los gritos de los conductores atrajeron a la gente desde todos los rincones. No hubo vecino que no saliera de su casa para presenciar el espectáculo. Los niños corrían descalzos detrás del convoy, riendo y señalando como si siguieran un circo ambulante. Los hombres salían de los establos y se apoyaban en las cercas, con las manos en las caderas y la risa contenida en la garganta. Las mujeres, con el delantal aún manchado de harina o de leche recién ordeñada, se asomaban por las ventanas o desde los portales, moviendo la cabeza con desaprobación. El aire se llenó de comentarios burlones. Ahí va el tren de Hell, directo a su gallinero. Tal vez piense usarlo para espantar cuervos. O quizás planea montar una feria. El desfile avanzaba lentamente, y cada metro recorrido parecía alimentar nuevas carcajadas. Cuando al fin llegaron a la granja de Thomas, el suelo tembló bajo el peso de la maquinaria. Las plataformas se detuvieron junto al granero, y los hombres comenzaron a maniobrar con palancas y cadenas para descargar la mole. El crujido del hierro, al ser depositado en la tierra, resonó en el valle como un trueno apagado. El terreno quedó marcado, la hierba aplastada y el suelo partido en grietas profundas. Allí quedó la locomotora, erguida y silenciosa, como un animal prehistórico arrancado de otro tiempo y arrojado en medio de los campos dorados. Thomas observaba en silencio, con el sombrero calado y las manos apoyadas en las caderas. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos brillaban con algo que los demás confundían con locura. Para ellos, aquello era la prueba final de que había perdido la razón. Para él, era el inicio de algo que aún no podía explicar ni siquiera a sí mismo. Su hermano George llegó al día siguiente. Montado en su caballo, se detuvo frente a la mole de hierro y soltó una carcajada tan sonora que hizo ladrar a los perros del corral. «Has superado todas mis expectativas, Tom», dijo, golpeando con el pie una de las ruedas que se desmoronó en escamas de óxido. «¿Qué será lo próximo? ¿Un barco de guerra en medio de tus trigales? ¿O un dirigible amarrado al granero?» Los sobrinos que lo acompañaban corrieron hacia la locomotora con el entusiasmo propio de los niños. Escalaron por el costado, se colaron en la cabina vacía y comenzaron a gritar imitando silbatos y campanas. Sus pequeñas manos se llenaron de hollín y polvo, pero ellos reían como si fueran conductores de un tren mágico. Thomas no dijo nada. Se limitó a mirar, con la mandíbula apretada, mientras George seguía riendo y los niños saltaban de un lado a otro. La burla no era nueva, pero dolía más viniendo de su propia sangre. Cuando cayó la tarde y el campo se sumió en el silencio del crepúsculo, se acercó solo a la locomotora. El cielo se había teñido de rojo y la mole se alzaba como una sombra recortada contra la última luz del día. Thomas extendió la mano y acarició la superficie áspera del metal, aún caliente por el sol. Fue un gesto íntimo, casi reverente. Allí, en ese contacto, no había vergüenza ni derrota, sino un pacto silencioso entre él y la bestia dormida. Los días siguientes confirmaron lo que ya sabía. La burla se había convertido en hábito para la comunidad. En el mercado, apenas entraba por la puerta, alguien alzaba la voz para preguntar con sorna cuándo saldría el primer tren de Hale. Otros imitaban el silbido de una locomotora mientras él elegía harina o sal. Las carcajadas lo seguían hasta la carreta, donde cargaba en silencio sus compras, evitando devolver la mirada. Incluso el predicador, durante el sermón del domingo, habló de los peligros de dejarse arrastrar por la vanidad y de la insensatez de perder el rumbo en trabajo sin fruto. Nadie mencionó su nombre, pero todos entendieron a quién iba dirigido el mensaje, y los ojos de la congregación se desviaron hacia él. En casa su hermana trataba de convencerlo con palabras suaves. «Tom, no puedes seguir con esto. El hierro oxidado no te dará pan ni te llenará la despensa.
Estás cansado, gastas tus fuerzas en una ilusión que no traerá nada bueno. Él la escuchaba en silencio, como escuchaba a todos. No replicaba, no discutía. Guardaba las palabras como piedras en el bolsillo, pesadas, incómodas, pero incapaces de detener sus pasos. Cada tarde, cuando el trabajo en los campos terminaba y el sol descendía hacia las colinas, Thomas volvía a acercarse a la locomotora. La contemplaba bajo la luz dorada del ocaso, que arrancaba destellos de fuego del óxido y convertía la chatarra en una escultura ardiente. A veces se quedaba horas allí, con las manos apoyadas en el metal, dejando que el viento nocturno le llevara las risas lejanas de sus vecinos. Las escuchaba, sí, pero ya no lo herían como antes. Había tomado una decisión en el silencio de su propia voluntad. No se rendiría. El contraste entre el bullicio del día y la quietud de la noche era cada vez más marcado. De día, la granja se había convertido en destino de curiosos y motivo de entretenimiento. Algunos pasaban en sus carretas solo para ver de cerca la mole oxidada y soltar una nueva broma. Los niños seguían trepando a la cabina, gritando y golpeando el hierro con palos, como si quisieran despertar a un gigante dormido. De noche, en cambio, solo quedaban él y la máquina. Y en ese silencio compartido, Thomas sentía que el hierro no estaba muerto, que en su interior latía aún una posibilidad de vida. Así pasaron las semanas. La locomotora, inmóvil y oxidada, se había convertido en parte del paisaje de la granja. Los vecinos la llamaban el ataúd de hierro y lo repetían entre risas. Pero para Thomas era otra cosa. No un cadáver, sino un desafío. No un monumento al fracaso, sino un espejo de su propia obstinación. La presencia imponente de aquel monstruo metálico lo llenaba de una extraña calma. Había encontrado un propósito nuevo, aunque nadie más pudiera entenderlo. Una noche, después de que el viento apagara la última brasa del día y el cielo se llenara de estrellas, Thomas volvió a tocar el costado de la máquina. El metal estaba frío, pero en ese frío él sintió la promesa de un calor futuro. Se permitió un leve suspiro y pensó que al amanecer no solo volvería a arar y alimentar al ganado, sino que también empezaría a luchar contra el óxido. Porque, aunque todos lo creyeran inútil, él sabía que lo que estaba frente a él no era el fin de una máquina, sino el principio de una historia que aún no había sido contada. Y con ese pensamiento caminó de regreso a la casa, dejando atrás la sombra oscura del gigante que se erguía junto al granero. No llevaba prisa, pero en cada paso había una firmeza renovada. El silencio del valle parecía haberse vuelto más espeso, como si la tierra misma aguardara el inicio de un secreto. La locomotora descansaba, inmóvil, pero en la mente de Thomas ya había comenzado a moverse. Las primeras noches después de la llegada del monstruo de acero estuvieron marcadas por el silencio expectante de Thomas, que observaba la mole inmóvil bajo la luz de la luna. Había prometido en secreto que no dejaría que el óxido lo devorara por completo. Pero fue al amanecer de un día especialmente caluroso cuando tomó la verdadera decisión de comenzar. Despertó antes del canto de los gallos, bebió un café tan amargo que casi le quemó la garganta, y en lugar de dirigirse al campo, se armó con un cepillo de alambre y un martillo oxidado. Caminó hasta la locomotora con paso firme, como quien va al encuentro de un enemigo temible, y se plantó frente a ella. El sol naciente arrancaba destellos rojizos de las placas corroídas, y durante un instante se sintió pequeño, ridículo, ante la inmensidad del hierro. Pero luego alzó el brazo y comenzó a raspar. El sonido metálico se elevó en el aire, agudo, insistente, y con cada movimiento del cepillo, una lluvia de escamas oxidadas caía sobre sus botas. El aire se llenó de polvo rojizo que le ardía en los ojos y le hacía toser. Al cabo de una hora, sus manos sangraban por las ampollas abiertas, pero no se detuvo. El hierro parecía resistirse, como si la máquina no quisiera revelar lo que guardaba en su interior. Cada centímetro de superficie limpia era un triunfo arrancado a la podredumbre del tiempo. Cuando al fin cayó rendido, con los brazos temblorosos y el cuerpo cubierto de sudor, había logrado apenas un círculo brillante del tamaño de un plato en la vasta piel del coloso. Y sin embargo, al mirarlo, sintió que aquella mancha luminosa era la primera respuesta de la bestia.
Al día siguiente, mientras repetía la tarea, pasó una carreta por el camino, y el conductor, al verlo encorvado sobre la mole, estalló en carcajadas. «¡Mira, Hale, pule su ataúd!», gritó, y las risas resonaron como látigos en el aire. Poco después, un grupo de niños llegó corriendo, se encaramó al costado de la locomotora y comenzó a golpear con palos, imitando silbidos y campanas. «¡El tren de Hale va a la feria!», chillaban entre carcajadas. Thomas los observó un instante, con el rostro serio, y luego les pidió que bajaran. Los pequeños huyeron entre risas burlonas, dejando tras de sí un eco de desprecio. La burla se volvió rutina. Cada vez que Thomas iba al pueblo por provisiones, alguien encontraba una manera de recordarle que trabajaba en una ilusión. Un hombre en la tienda se llevó las manos a la boca e imitó un silbido largo, como de tren, mientras los demás se doblaban de risa. Una mujer murmuró a otra, lo bastante alto para que él oyera: «Pobre Tom, siempre fue terco, pero ahora perdió el juicio». Incluso en la iglesia, el pastor dedicó un sermón entero a los peligros de la obstinación. Habló de hombres que, cegados por sus propios caprichos, se alejaban del verdadero camino y malgastaban sus fuerzas en tareas inútiles. Thomas bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Bajó la cabeza para contener la furia que bullía en su pecho, porque sabía que si alzaba la mirada, todos verían en sus ojos el fuego de la rebeldía. Mientras tanto, en la soledad de sus noches, la lucha con el hierro continuaba. Con un cincel arrancaba pernos agarrotados. Con martillazos partía piezas soldadas por el óxido. El metal se resistía, gruñía bajo cada golpe, como si el espíritu de la máquina luchara contra él. Varias veces el esfuerzo estuvo a punto de derrotarlo. Una tarde, una válvula explotó bajo la presión de su mano, lanzando un chorro de agua podrida y óxido que le cegó momentáneamente los ojos. Cayó de espaldas, respirando con dificultad, y por un instante pensó que la máquina había decidido vengarse. En otra ocasión, mientras intentaba mover una pieza del tamaño de un brazo, ésta se desprendió de golpe y le abrió un corte profundo en la pierna. La sangre corrió hasta llenar su bota y tuvo que arrastrarse hasta la casa para vendarse con un trozo de sábana desgarrada. Ninguna herida, sin embargo, fue suficiente para detenerlo. A cada fracaso le siguió un nuevo intento, más obstinado, más feroz. Sus noches se iluminaron con el resplandor de un pequeño horno improvisado en el cobertizo. Allí fundía piezas viejas, martillaba hierros hasta darles forma de tornillos o abrazaderas. El aire se llenaba de chispas, y sus brazos se endurecían aún más con el esfuerzo. Lo que no podía rescatar de la locomotora, lo creaba con paciencia infinita. Viejas hojas de arado se transformaban en piezas de refuerzo, ruedas rotas en aros para nuevas uniones. A veces, al final de la jornada, se dejaba caer en los escalones del granero, con las manos negras de hollín y los músculos ardiendo de dolor. Miraba la mole y se preguntaba por qué seguía. El eco de las risas del pueblo aún lo perseguía, y en esos momentos de debilidad parecía que tenían razón. ¿Qué buscaba? ¿Redención, orgullo? No lo sabía. Solo sabía que no podía abandonar. Era como si, al dejar a la locomotora en ruinas, se dejara también a sí mismo. Con el paso de las semanas, los cambios comenzaron a ser visibles. Aquí y allá, placas de acero relucían bajo el sol. El interior de la cabina, antes sepultado en polvo y telarañas, mostraba ahora palancas limpias, aunque rígidas, y engranajes engrasados que con esfuerzo empezaban a girar de nuevo. Una tarde, al golpear con su martillo el costado del caldero, escuchó un sonido diferente, más hueco, menos apagado. Se quedó quieto, con el martillo suspendido en el aire, y lo volvió a intentar. El eco que regresó era claro, resonante, como si la máquina hubiera despertado de un largo sueño. Thomas cerró los ojos y sonrió, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de fe. En paralelo, su reputación seguía deteriorándose. Ahora ya no solo se reían de él, también lo miraban con lástima. Los hombres del valle murmuraban que estaba perdiendo la cordura, que el sol le había quemado la cabeza. Su hermana en una visita se lo dijo con lágrimas en los ojos. «Tom, ¿qué haces contigo mismo? Esto te está consumiendo».
Esa cosa nunca volverá a merendar. Él le respondió con el mismo silencio obstinado que guardaba para todos. Había aprendido que las palabras eran inútiles, que ningún argumento lograría explicar lo que sentía. Solo los hechos hablarían algún día. Y así, noche tras noche, continuó la batalla contra el óxido. El viento nocturno se llenaba del martilleo constante, de crujidos metálicos, del silbido de la lima contra el acero. Los vecinos que pasaban a lo lejos lo escuchaban y comentaban que la locura se había apoderado de su alma. Pero él sabía que no era locura, era resistencia. Era la misma resistencia que lo había mantenido en esa tierra cuando otros se habían marchado. La locomotora y él compartían la misma condena. Ambos estaban cubiertos de cicatrices, ambos habían sido abandonados, ambos habían sido juzgados como inútiles, y sin embargo, ambos seguían en pie. Con el verano avanzando, el calor se hizo insoportable. El sol partía la tierra, y el aire denso parecía un muro contra el que se estrellaba el aliento. Thomas trabajaba con el torso empapado de sudor, los músculos tensos, y aún así encontraba fuerzas para seguir. Una noche, tras horas de esfuerzo, consiguió liberar una palanca que llevaba décadas inmóvil. El chirrido al moverse resonó como un grito en el silencio, y él se aferró a ella con las dos manos, temblando de agotamiento y júbilo. Se quedó allí, jadeando, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas que no sabía si eran de dolor o de alivio. El cambio era lento, casi invisible para los demás, pero en los ojos de Thomas cada pequeño avance era un milagro. La mole ya no era solo un cadáver, sino una bestia dormida que respondía a su perseverancia. No importaba cuántos se rieran, no importaba cuántas veces lo llamaran loco. Cada noche cuando el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar, Thomas sentía que la locomotora lo escuchaba, que lo reconocía, y esa certeza le bastaba. El día que logró encender una pequeña llama en la vieja caldera, observó el resplandor con la devoción de un creyente. La brasa crepitaba, iluminando el interior oscuro con un resplandor titilante. No era poder todavía, no era movimiento, pero era el inicio. Era la prueba de que la bestia podía despertar. Cuando apagó la llama y salió de la cabina, el campo estaba en silencio, solo interrumpido por los grillos y el lejano aullido de un coyote. El viento le trajo, como cada noche, las risas apagadas de algún vecino. Pero por primera vez no le pesaron, porque sabía algo que ellos ignoraban. El hierro había respondido. Y así, bajo ese cielo inmenso de verano, comprendió que no estaba trabajando en vano. Que su lucha con el hierro no era una necedad, sino el principio de una resurrección. La locomotora respiraba ya en sus sueños, y tarde o temprano respiraría también en la realidad. El verano había dejado cicatrices en la tierra. Los campos ardían bajo un sol despiadado, y el polvo se levantaba en remolinos cada vez que el viento atravesaba los surcos secos. Thomas Hale trabajaba con la misma constancia de siempre, arando, reparando cercas y atendiendo el ganado. Pero cada tarde, cuando el horizonte se pintaba de rojo y las sombras se alargaban sobre el valle, dirigía sus pasos hacia la mole de hierro. Allí lo esperaba el coloso que había comenzado a mostrar, aunque tímidamente, señales de respuesta. Cada perno que lograba mover, cada palanca que cedía bajo la presión de sus manos, era como escuchar un suspiro de la bestia dormida. La primera vez que se atrevió a encender el fuego en la caldera, lo hizo con el respeto de quien se acerca a un altar. Había reunido leños secos y un puñado de carbón. Los colocó dentro con torpeza, y luego, con las manos temblorosas, acercó una brasa encendida. Al principio, el humo se levantó débil, gris y vacilante, apenas un hilo que se deshacía en el aire. Thomas lo observó con una mezcla de esperanza y temor. No sucedió nada más aquella noche, salvo el crepitar apagado de la madera. Sin embargo, para él, aquel resplandor era suficiente. Significaba que la máquina no estaba muerta del todo. En los días siguientes, repitió el ritual. Alimentaba la caldera con cuidado. Mantenía la llama viva el tiempo suficiente para que el hierro se impregnara de calor. El humo comenzó a ser más denso. El olor a carbón quemado se extendía por la granja y llegaba hasta el camino. Fue entonces cuando los vecinos notaron los hilos oscuros
que se alzaban sobre el granero. Algunos se reían y decían que Hale se dedicaba a quemar su propio dinero. Otros murmuraban que estaba tratando de convocar fantasmas en su campo. El eco de las risas lo acompañó durante semanas, pero ya no lo alcanzaban de la misma forma. Él había escuchado otra cosa, un sonido que los demás no habían oído. Un ligero silbido, un aliento que escapaba por una rendija del caldero, como un suspiro después de un sueño demasiado largo. Aquella noche, cuando ese silbido llenó el aire, Thomas se quedó inmóvil. Tenía la frente cubierta de sudor, las manos manchadas de hollín, y sin embargo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Puso la palma sobre el costado de la máquina y notó la tibieza del metal. Era como tocar la piel de un animal que empieza a despertar. El sonido no duró más que unos segundos, pero fue suficiente para confirmar lo que había presentido. La bestia respiraba. La noticia no tardó en correr. Los muchachos del valle aseguraban que el loco de Hale había logrado que su chatarra suspirara como un moribundo. En el mercado, un hombre dijo entre carcajadas que había visto salir humo de la chimenea y que pronto tal vez volarían chispas hasta incendiar la granja. Otros inventaban historias más descabelladas, que Hale pretendía montar un espectáculo ambulante, que quería vender boletos para un viaje imaginario, que pensaba resucitar el ferrocarril muerto que alguna vez cruzó aquellas tierras. Thomas escuchaba todo en silencio, como siempre. Compraba lo necesario y regresaba a su granja sin defenderse. No necesitaba discutir, porque en su interior tenía la certeza de que las palabras ya no importaban. El rechazo no venía solo de los vecinos. Su propia hermana insistía en que abandonara aquel empeño. Lo visitó una tarde, con la mirada cargada de preocupación, y le suplicó que dejara de gastar sus fuerzas en esa quimera. Tom, esa máquina te va a matar. Ya tienes cicatrices, ya te has lastimado más de una vez. ¿Qué sentido tiene? Él le respondió con calma, sin alzar la voz, con ese silencio obstinado que la desesperaba. No podía explicarle lo que sentía, porque ni él mismo encontraba las palabras. Lo único que sabía era que no podía detenerse. La soledad se volvió su aliada. En las noches, mientras el resto del valle dormía, él avivaba el fuego y se quedaba junto a la caldera, escuchando los crujidos del metal, el resoplar del humo, los chasquidos de las brasas. Había momentos en que creía escuchar un murmullo profundo, como si el corazón del gigante recordara el ritmo olvidado de sus propios latidos. Una madrugada, después de horas de esfuerzo, un sonido nuevo rompió el silencio. Un silbido breve, áspero, que se elevó desde lo alto de la chimenea. Fue débil y quebrado, pero era inconfundible. Thomas se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, y una oleada de emoción lo recorrió de pies a cabeza. Al día siguiente, los vecinos vieron la marca de hollín en el tejado de su granero y redoblaron las burlas. Decían que estaba incendiando su propia tierra, que pronto se quemaría a sí mismo con sus experimentos. Pero mientras ellos reían, él guardaba en el corazón el recuerdo de ese silbido. No era solo un ruido, era una promesa. La promesa de que la máquina no estaba muerta, de que todavía podía hablar. La rutina se intensificó. Cada tarde, después de trabajar la tierra, se dirigía a la locomotora con nuevos puñados de carbón y leños. Aprendía a controlar la fuerza del fuego, a escuchar los sonidos del metal, a distinguir entre un crujido de advertencia y un suspiro de alivio. A veces la caldera escupía agua hirviendo por una grieta, y él terminaba empapado y herido. En otras ocasiones, el humo lo cegaba hasta hacerlo toser hasta la extenuación. Pero cada tropiezo era una lección, y cada pequeño avance lo acercaba más al despertar completo de la bestia. El valle, entre tanto, seguía considerándolo un espectáculo. Los niños se acercaban a la cerca para gritar silbidos burlescos, imitando el sonido que decían haber oído. Los hombres, al pasar con sus carretas, soltaban carcajadas y preguntaban cuándo saldría el primer viaje hacia la ciudad. Thomas no respondía. Les daba la espalda y seguía trabajando, como si no existieran, porque lo único que le importaba era la respuesta de la máquina, y esa respuesta, aunque lenta, era cada vez más clara. Una tarde de finales de verano, mientras el sol caía detrás de las colinas y el aire se enfriaba, Thomas encendió de nuevo la caldera.
El fuego crepitó con más fuerza que nunca. El humo se elevó en espirales densas, y entonces ocurrió lo inesperado. Un rugido profundo emergió de las entrañas del hierro, un golpe seco que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Luego, un segundo silbido, más largo, más fuerte, se alzó en el aire y se expandió por todo el valle. Los perros comenzaron a ladrar, las gallinas cacarearon asustadas, y en las casas cercanas la gente salió corriendo para ver qué estaba pasando. Los que se acercaron al camino vieron humo negro levantándose como una columna sobre la granja de Hale. Algunos pensaron que se incendiaba su casa, otros que había provocado una explosión. Pero lo que escucharon fue otra cosa. El eco de un silbato, áspero pero innegable, que se repetía con la insistencia de un corazón que late. El rumor corrió esa misma noche. El tren de Hale había vuelto a silbar. Thomas, mientras tanto, permanecía en la cabina, con las manos sobre las palancas que apenas se movían, y una sonrisa pequeña y tranquila en el rostro ennegrecido por el hollín. Había esperado ese momento durante meses de dolor y humillación. Ahora lo tenía frente a él. El primer grito de vida del gigante. No era aún un movimiento, no era aún poder real, pero era el preludio. El monstruo dormido había abierto los ojos. Cuando el fuego se apagó y la caldera quedó en silencio, Thomas salió de la máquina y se quedó de pie frente a ella. La luna iluminaba la superficie metálica, y en el aire aún flotaba el olor a carbón y humo. El campo estaba en calma, pero en su interior ardía un júbilo que no podía compartir con nadie. Sabía que las burlas continuarían, que aún lo llamarían loco, pero también sabía que lo que había escuchado esa noche era real. La máquina estaba viva, y ya nada ni nadie podría convencerlo de lo contrario. Esa certeza lo acompañó de regreso a la casa, mientras el viento nocturno susurraba entre los trigales resecos. Había dado el primer paso hacia un futuro que el valle entero no podía imaginar. La locomotora, esa mole que todos llamaban ataúd, había vuelto a respirar, y con ella también él había recuperado el sentido de su propia existencia. El otoño llegó sin lluvia y con un cielo cruelmente despejado. Las nubes pasaban ligeras, pero no derramaban una sola gota sobre la tierra reseca del valle. El trigo se inclinaba marchito, los pozos comenzaban a mostrar el fondo agrietado, y los arroyos que antes corrían claros se reducían a hilos fangosos. Los hombres del valle, que habían reído con tanta fuerza meses atrás, ahora se reunían en las plazas con el ceño fruncido y los labios resecos, discutiendo sobre cómo repartir las últimas reservas de agua. Las mujeres caminaban con cántaros vacíos más lejos cada día, y los niños se quejaban de sed con voces débiles. La risa se había apagado. En su lugar reinaba un silencio lleno de miedo. Thomas Hale observaba todo aquello con el mismo semblante grave de siempre, pero en su interior sentía que se acercaba la hora que había estado esperando. Mientras los vecinos recorrían kilómetros en busca de agua salobre, él había encontrado un manantial escondido en lo más hondo de sus tierras, un hilo de agua pura que había brotado en el silencio de una excavación solitaria. Nadie lo sabía, salvo él y la locomotora, porque la máquina no solo era su proyecto, era también la clave que le permitiría llevar ese tesoro oculto más allá de sus cercas. Cada tarde, cuando terminaba de revisar el ganado y de cuidar los surcos sedientos, encendía la caldera. El fuego ya no era un ritual incierto, sino una práctica firme. El carbón ardía con brío, el humo se alzaba espeso, y la máquina respondía con gruñidos profundos y silbidos que hacían vibrar las planchas de hierro. Thomas sudaba bajo el calor sofocante del horno, su camisa pegada al cuerpo y sus manos negras de hollín, pero no se detenía. Sabía que cada jornada lo acercaba al momento en que el gigante de acero daría su primer paso verdadero. La noche decisiva llegó con un viento tibio que agitaba las hojas secas en los caminos. Thomas había pasado días ajustando válvulas, reemplazando juntas y reforzando los rieles oxidados que aún atravesaban parte de su propiedad. Con un ingenio tosudo, había construido un vagón improvisado usando restos de madera y hierros viejos, capaz de sostener varios barriles llenos de agua. Cuando terminó de cargar los recipientes con el líquido extraído del manantial, se detuvo un instante a contemplarlos. El reflejo de la luna brillaba sobre las superficies húmedas y por primera vez en mucho tiempo sonrió.
aunque fuera apenas un gesto fugaz. Encendió el fuego con manos firmes, y la caldera comenzó a rugir como una garganta que despierta de un sueño eterno. El calor era tan intenso que el aire ondulaba en torno a la máquina. El humo ascendió en columnas negras, y el silbato lanzó un grito áspero que resonó hasta en las colinas más lejanas. Los perros de las casas cercanas empezaron a aullar, y en los dormitorios del pueblo los vecinos se removieron inquietos, reconociendo el eco que tantas veces habían imitado para burlarse. El metal vibraba bajo sus pies cuando Thomas subió a la cabina. El suelo temblaba con cada golpe de presión dentro de la caldera, y los engranajes, aunque torpes, respondían a la fuerza del vapor. Apretó los dientes, colocó las manos sobre las palancas y esperó. Durante un instante eterno no sucedió nada. Luego, un crujido desgarrador llenó el aire y las ruedas, inmóviles durante décadas, se estremecieron. Un chirrido de hierro contra hierro desgarró la noche, seguido por un espasmo de movimiento. La locomotora dio un tirón violento, como un animal encadenado que finalmente cede, y los barriles sobre el vagón se agitaron con un rumor de agua viva. Los ojos de Thomas se humedecieron. El corazón le golpeaba en el pecho con la misma fuerza con que el vapor rugía en las entrañas de la bestia. El gigante oxidado se había movido. Lentamente, con resistencia, pero se había movido. Dio un paso sobre los rieles viejos, luego otro, arrastrando tras de sí el vagón improvisado. El suelo temblaba, las chispas volaban de las ruedas y el silbato, roto pero desafiante, lanzó un grito que retumbó por todo el valle. En las casas, la gente se levantó sobresaltada. Algunos corrieron hacia los caminos, otros se asomaron por las ventanas. Vieron la columna de humo, escucharon el bramido metálico y se miraron entre sí con ojos incrédulos. «El tren de Hale», murmuraban, sin atreverse aún a decir más. Nadie reía ahora. El sonido era demasiado real, demasiado poderoso para ser motivo de burla. Thomas guió la locomotora por el tramo de riel que había reparado con tanto esmero. El vagón bamboleante golpeaba contra los durmientes, pero resistía. El agua dentro de los barriles se agitaba, brillando bajo la luna. A cada metro, a cada resoplido de vapor, la máquina parecía recordar quién había sido. Los vecinos, que se habían acercado con cautela al límite de su granja, lo miraban con la boca abierta. Algunos hombres se quitaron el sombrero sin darse cuenta. Las mujeres se tapaban la boca con las manos, y los niños que antes imitaban silbidos en tono de burla, permanecían mudos. El silbato sonó de nuevo, más fuerte, más claro, y fue como un trueno en medio de la sequía. El eco se extendió hasta el último rincón del valle, rebotando contra las colinas secas, colándose por las ventanas de cada casa. Thomas no dijo nada. No levantó los brazos ni buscó la mirada de nadie. Solo mantuvo las manos firmes sobre las palancas y dejó que la máquina avanzara, paso a paso, llevando tras de sí el agua que pronto saciaría la sed de todos. Al llegar a un claro, detuvo la marcha, bajó de la cabina, abrió uno de los barriles y dejó que el agua fresca cayera en un abrevadero improvisado. El ganado que lo acompañaba se acercó con torpeza, bebió ansioso, y el sonido de su respiro satisfecho llenó el aire. Detrás, los vecinos que habían seguido a la locomotora guardaban silencio. Nadie se atrevía a hablar. Todos comprendieron lo mismo. El loco Hale había hecho caminar a su monstruo de hierro y lo había puesto al servicio de la vida. Esa noche, cuando el fuego de la caldera se extinguió y el silbato quedó mudo, Thomas se quedó de pie junto a la máquina. El sudor se le había secado en la piel. Sus ropas estaban cubiertas de hollín, pero sus ojos brillaban con una calma nueva. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio del valle no estaba lleno de burlas. Estaba lleno de respeto, de miedo y de asombro. Mientras los vecinos regresaban a sus casas murmurando en voz baja, Thomas acarició el costado de la locomotora. El metal estaba aún tibio, palpitante bajo su mano. Sonrió apenas, sin orgullo ni vanidad, solo con la certeza de que había llegado el día que tanto había esperado. La bestia no era ya un ataúd de hierro, era un corazón renacido que latía al compás de su voluntad. Cuando al fin se dirigió a su casa, el cielo comenzaba a clarear por el este.
El primer canto de los pájaros se mezclaba con el eco lejano del silbato que aún resonaba en las colinas. El valle entero había escuchado la voz del gigante, y esa voz no podía olvidarse. El despertar había comenzado, y con él, el destino de todos estaba a punto de cambiar. El amanecer siguiente al despertar del gigante de hierro encontró al valle en un silencio distinto. Ya no era la calma indiferente de antes, ni el rumor de burlas lejanas que acompañaba cada paso de Thomas Hale. Era un silencio expectante, cargado de murmullos contenidos, de miradas dirigidas hacia el mismo punto en el horizonte. La granja donde la locomotora había resucitado. El eco del silbato aún parecía flotar en el aire, como un trueno que se resiste a desaparecer. Nadie podía negar lo que habían visto y escuchado la noche anterior. El hombre al que habían llamado loco había logrado que un cadáver de hierro volviera a respirar. Al principio, solo unas cuantas familias se atrevieron a acercarse. Llegaron con sus carros al despuntar el sol, arrastrando barriles vacíos, cántaros y cubos de madera. Lo hicieron con cautela, casi con vergüenza, como si temieran que Thomas les recordara todas las risas que habían lanzado contra él. Algunos ni siquiera bajaban la vista. Otros balbuceaban excusas sobre la falta de agua en sus pozos. Thomas los recibió sin palabras, como siempre, y con un gesto tranquilo los condujo hasta los barriles cargados en el vagón improvisado. Allí comenzó a llenar cada recipiente con el agua cristalina que manaba del manantial oculto en su tierra. El espectáculo era sencillo y al mismo tiempo conmovedor. Los niños bebían directamente de las jarras con la desesperación de la sed. Las mujeres contenían lágrimas de alivio, y los hombres, que antes habían bromeado con crueldad, se quedaban de pie con los sombreros en la mano, incapaces de sostenerle la mirada. Thomas no reprochaba nada. No había discursos ni recriminaciones, solo el sonido del agua cayendo en los cántaros, el murmullo agradecido de las familias y el resoplido de la máquina detrás de él, que seguía exhalando humo como un guardián vigilante. A medida que corrían los días, la procesión de carros se hizo más larga. Desde temprano, una fila interminable de vecinos se formaba en el camino de tierra que llevaba a su granja. Hombres, mujeres y niños esperaban en silencio, como si estuvieran ante un santuario. El campo, que antes había sido escenario de burlas, se convirtió en el corazón del valle. El aire ya no se llenaba de risas, sino de susurros reverentes, del chapoteo del agua en los barriles y de los resoplidos profundos de la locomotora que seguía viva, gracias a las manos obstinadas de un hombre. Pero junto con la gratitud comenzó a crecer otra emoción, más oscura y peligrosa. Los grandes rancheros, acostumbrados a dominar con la abundancia de sus pozos y la extensión de sus tierras, miraban con recelo el nuevo poder que había surgido en manos de quien antes habían despreciado. Virgil Moore, el más rico de todos, apareció un mediodía con su caballo lustroso y su gesto severo. Se detuvo frente a la locomotora y recorrió con la mirada cada válvula, cada palanca, cada barra de hierro que vibraba bajo la presión del vapor. Thomas lo observó en silencio, con el rostro ennegrecido por el hollín, y esperó. Moore no pidió agua, no lo necesitaba. En cambio, comenzó a hacer preguntas con un tono seco y autoritario. ¿Cuánto duraba el manantial? ¿Cuánta presión podía soportar la máquina? ¿Quién más sabía manejarla? Sus palabras no eran las de un hombre agradecido, sino las de alguien que medía la fuerza de un adversario. Thomas respondió con calma, sin dar más detalles de los necesarios. Le mostró la manera en que la caldera respiraba, le indicó la palanca que controlaba el vapor y la válvula que regulaba el flujo, pero sin ceder nunca su posición de guardián. Moore frunció el ceño, guardó silencio unos segundos y se marchó sin beber ni una gota, dejando tras de sí una sombra de amenaza. Aún así, la locomotora siguió su labor día tras día. Transportaba barriles llenos de agua por el tramo de riel que Thomas había reparado, llevándolos hasta los corrales de los vecinos, hasta las casas donde los niños sufrían de sed, hasta los campos donde el ganado desfallecía. Cada viaje era lento y torpe, pero seguro. El silbato resonaba como un canto de esperanza que todos reconocían. El valle entero comenzó a cambiar. Los animales recuperaron fuerzas, las mujeres ya no lloraban de impotencia, los niños volvían a correr con risas frescas. La sequía no había terminado,
Pero la desesperación había cedido. Las mismas bocas que lo habían ridiculizado ahora lo nombraban con respeto. Nadie se atrevía a burlarse en voz alta, y quienes lo hacían en secreto lo hacían con miedo, como si hablar mal de Hale y su máquina fuera un sacrilegio. Los niños que antes trepaban a la locomotora para reírse, ahora la miraban desde lejos con ojos asombrados, como si contemplaran a un gigante sagrado. Las mujeres le ofrecían pan y frutas a cambio del agua, pero Thomas las rechazaba con un gesto amable. Él no buscaba recompensas. La única satisfacción estaba en ver la vida regresar poco a poco al valle. Por las noches, cuando la fila de carros desaparecía y el humo de la caldera se disipaba, Thomas se sentaba a la sombra de la locomotora. El metal seguía tibio bajo su mano, y cada resoplido tardío del vapor le recordaba que la bestia estaba viva. Entonces pensaba en todo lo que había soportado: las risas, los sermones velados del pastor, las burlas de su hermano, las heridas de su propio cuerpo. Todo parecía lejano ahora. Aquellas voces se habían apagado, reemplazadas por el silencio respetuoso de un pueblo que sabía que le debía la vida. Sin embargo, Thomas no se engañaba. Sabía que la gratitud es tan voluble como la risa, que los mismos que hoy lo reverenciaban podían volverse contra él si la envidia y el miedo ganaban terreno. Veía las miradas calculadoras de hombres como Moore y comprendía que la batalla aún no había terminado. Pero no le preocupaba. Había aprendido que lo único que importaba no eran las palabras de los demás, sino los hechos. Y los hechos eran claros. La máquina que todos llamaban ataúd se había convertido en la fuente de supervivencia del valle. El tiempo pasó y el rumor de lo ocurrido en la granja de Hale comenzó a extenderse más allá de las colinas. Viajeros que cruzaban la región se detenían a observar la mole humeante y preguntaban incrédulos cómo un hombre solo había devuelto la vida a una locomotora muerta. Algunos hablaban de milagro, otros de locura, pero todos coincidían en que nunca habían visto algo igual. El nombre de Thomas dejó de ser motivo de burla y empezó a sonar con un peso nuevo, un peso que no buscaba y que sin embargo había caído sobre él. Una noche, después de repartir agua a los últimos vecinos, Thomas caminó alrededor de la locomotora bajo la luz de la luna. El campo estaba en silencio, interrumpido solo por el susurro del viento en los trigales secos. Se detuvo junto al vagón vacío, pasó la mano por el hierro aún caliente y cerró los ojos. Sintió que la máquina respiraba al mismo ritmo que él, como si ambos compartieran un mismo corazón, y comprendió que no era solo un triunfo suyo, ni una venganza contra las burlas pasadas. Era una lección que quedaría en la memoria de todos, que la obstinación y la fe podían transformar la ruina en salvación. El valle nunca volvió a ser el mismo. Aunque el tiempo trajo nuevas lluvias y la tierra volvió a reverdecer, nadie olvidó la sequía en la que un hombre y su locomotora sostuvieron la vida de todos. Nadie volvió a reír cuando escuchaba el silbato, porque sabían que aquel sonido no era ya una broma, sino un recordatorio de lo que habían vivido. Los niños crecieron contando la historia del loco Hale que había hecho caminar a un gigante de hierro, y los adultos, aunque lo narraban con sobriedad, guardaban en el corazón el mismo asombro de aquella primera noche. Thomas, fiel a su carácter, nunca habló de gloria ni de triunfo. Seguía trabajando la tierra, alimentando al ganado, reparando cercas. La locomotora permanecía junto al granero, ya no como un cadáver olvidado, sino como un compañero de hierro que había compartido su destino. Por las noches, cuando el viento soplaba entre las colinas, el eco de su silbato parecía mezclarse con las estrellas. Y en esos momentos, Thomas sabía que, aunque el mundo entero lo hubiera considerado un necio, había demostrado algo que nadie más había tenido el valor de creer, que incluso lo más oxidado y despreciado puede guardar en su interior la fuerza para salvar vidas, si alguien tiene el coraje de escucharlo. Así, en el corazón de la sequía, había nacido una leyenda, una que no hablaba de héroes ruidosos ni de milagros divinos, sino de la terquedad de un hombre y de la resistencia de una máquina olvidada. Y aunque los días siguieron su curso, el valle nunca olvidó que, gracias a aquel loco al que llamaron insensato, la vida había encontrado un camino en medio de la muerte. Si esta historia te sorprendió, no te quedes aquí.
Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos relatos increíbles. Mira también los otros videos del canal, cada uno con giros que te dejarán sin palabras. Y no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también se asombren.